Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana. Estamos tempranito ya preparados para viajar a Raleigh, Durham, Norte Carolina o Carolina del Norte. Ayer no pudimos llegar, hubieron tormentas en el área, esperamos esta noche. Hoy estamos de seguro en el nombre del Señor con el pastor Manuel allí en Roseboro, Carolina del Norte, esperando una gran bendición de parte del Señor. Quiero saludar de manera muy efusiva y calurosa a todo el pueblo de Dios a nivel mundial. Y si usted me permite tantito, me gustaría compartir lo que yo llamaría las 10 características de los cristianos de la vieja generación. Óigame, la generación mía, y lo digo humildemente, era una generación totalmente diferente a la generación de ahora. Lo digo de una manera muy triste porque la iglesia de hoy ha cambiado demasiado, dramáticamente, radicalmente. Los cristianos en mi tiempo, casi tengo medio siglo sirviendo al Señor, y yo digo que la iglesia de nuestra generación, de mi generación, era una iglesia dinámica, pujante, con gran energía, era movida, encauzada por el Espíritu de Dios. Habían ciertas características que la destacaban, la levantaban, la hacían lo que debería ser la iglesia cristiana sobre esta tierra, que es el cuerpo místico del Señor. De hecho, la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, es la iglesia primitiva, la que comenzó 2000 años atrás cuando cayó el poder del Espíritu Santo, y esa debería ser la iglesia modelo, la iglesia ejemplar. Y toda persona que está en el mundo hoy llamándose cristiano, toda denominación, toda congregación, todo grupo debería de seguir ese patrón, ese ejemplo. Pero ¿cuáles son las características, las 10 características que eran las que mostraban ser de mi generación? 10 características de la iglesia de mi generación pasada. Número 1, los coritos viejitos. ¿Se acuerdan ustedes? Estoy seguro que muchos se acuerdan de quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Había uno que decía, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Y había uno muy viejito que decía, por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido. Eran coritos viejitos, antiguos, pero preciosos, porque, bueno, los himnos tenían un mensaje, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Y habían escritores, cantantes como el hermano, bueno, hay tantos hermanos que la lista es literalmente, se me está acabando la mente de repente la memoria, pero tantos cantantes que habían en esa generación, en esa época. El hermano Juan Romero, óigame, ¿se acuerdan del hermano Juan Romero, originario de Monterrey, Nuevo León, México? Escribió, eran 100 ovejas que había en el rebaño, y luego escribió un himno que dijo, creo en ti como creo en el sol que me da su calor. O sea, en esos tiempos, en esa generación, los cantos eran preciosos, eran hermosos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. Solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz. Cristo me salvó. Había uno que decía, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados. Era una generación diferente. Y la primera característica de esa generación eran los coritos viejitos, o los viejitos coritos, amén, donde uno se gozaba, donde había inspiración, aleluya, donde la iglesia cantaba y adoraba al Señor. Bueno, y cantábamos esos cantos. Por ejemplo, había uno, no sé si ustedes se acordarán, que decía, por ejemplo, ven pecador que te llama Jesús, abre las puertas de tu corazón, aleluya. Esos cantos tan hermosos, tan bellos, que tenían enseñanza, que tenían mensaje. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Era la característica número 1 de esa generación antigua. Otra característica es que los cristianos de mi generación tenían mayor conocimiento bíblico. Óigame, los cristianos estudiaban la palabra. Y yo me convertí en el año 72, en el mes de febrero, hace casi medio siglo atrás, y me acuerdo que tenía la primera copia de la Biblia mía, una Scofield, y leía la palabra todos los días. No habían ayudas
Hoy, como hay tanta ayuda, incluso en el internet, usted puede buscar cualquier información. No, hombre, nosotros nos quemamos las pestañas, doblamos rodillas, buscamos a Dios en oración, en ayuno, en consagración, y la palabra del Señor cobraba vida, era preciosa, y nosotros buscando al Señor, leyendo, escudriñando la palabra. No solamente leyendo de Génesis a Revelación, sino leyendo la Biblia. Oramos, Señor, háblame. Donde quiera que abríamos la palabra, Dios nos hablaba. El mayor conocimiento de la Biblia, porque la gente leía la palabra de Dios. Hoy tenemos una iglesia con cabezas vacías, que nunca lee la Biblia, que nunca lee la Escritura. Tercera característica, estamos súper definidos en dónde estábamos parados. No había ningún malentendido. Sabíamos exactamente en dónde nosotros estábamos parados. No había ninguna ambivalencia. Estábamos parados sobre la roca, sobre Jesucristo, sobre la doctrina de la palabra del Señor. Y esto es muy importante. Y hoy tenemos cristianos que no saben ni dónde están parados. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y en dónde estoy parado. Es muy importante que estemos definidos en el Señor. Número 4, había integridad y había transparencia. Y lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo constante y continuamente. El cristiano que tiene al Señor en su corazón es súper íntegro y súper transparente. No somos perfectos, por supuesto que no. Todos podemos fallar, tenemos la propendencia a cometer una falta o algo así, pero debemos de vivir lo mejor para el Señor, ser altamente, íntegramente para el Señor y transparentes en todo. Yo soy esposo de una sola mujer, la única, la unigénita. Ahora en agosto mi esposa y yo cumplimos 37 años de casados, 3 hijos preciosos, 4 nietos bellos y uno más que viene de camino. Y es importante que todo lo que yo soy, el mundo lo sabe. O sea, yo no tengo nada que esconder, no tengo nada guardado. Así soy abierto al mundo. Somos cartas abiertas al mundo, dice la palabra de Dios. Integridad y transparencia. Número 5, muy importante, una profunda confianza en Dios. La iglesia de mi generación era una iglesia que tenía una completa, total y rotunda confianza en el Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nuestra vida está puesta en Dios. La fe, óigame, cómo había fe en mi tiempo, aleluya. Hoy parece que dicen que hablan de fe, pero no hay fe realmente. Número 6, y muy importante, los mensajes eran poderosos. Los predicadores predicábamos, y yo sigo predicando igual, ¿no? Sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin eufemismos, al pan, pan y al vino, vino. No andábamos dándole vuelta al asunto, sino derecho con la palabra del Señor. Y hoy, lamentablemente, tenemos muchos predicadores que lo que hacen es entretener. Como dijo Carlos Spurgeon más de 100 años atrás, algunos todavía alimentan ovejas, pero la mayoría de los pastores entretienen cabras. Y es la verdad. Muchos lo que hacen es entretener. Dramas, mimos, conciertos, pachangas, fiestas quinceañeras, esto, lo otro, pero no tienen la palabra para alimentar al pueblo. Lo que hacen es que ofrecen chatarra, comida barata que no alimenta, y entretienen al pueblo con dulcecitos y con aperitivos y botanas y esto y lo otro y con totopos, pero no les dan la palabra. Y el pueblo hoy necesita palabra, palabra que penetre el alma, que llegue al corazón, que restaure, que vivifique, que transforme el corazón de la persona. Pero en mi generación había mensajes poderosos. ¡Wow! Esos predicadores de mi tiempo, hermano, yo nací en ese ambiente, en esa generación. Nací con los predicadores que exhortaban, que amonestaban, que pisaban callos, torcían tripas, tumbaban dientes, cortaban pelos, arrancaban narices, trituraban oídos. Hacía predicadores tremendos de la palabra del Señor. Número 7, otra característica de mi generación, teníamos una vida de poder, pero una vida de verdad humilde, modesta. Éramos recatados y creíamos en la santidad también, que es muy importante, en la forma de uno presentarse. No había extravagancia, había sencillez, éramos simples en el Señor. Éramos recatados, poderosos, amén, modestos, sencillos, santos para el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra habla de que sin santidad nadie verá al Señor. Número 8, aleluya, los predicadores
eran apegados a una vida íntima con el Señor, constantemente buscando a Dios, como decía el profeta Isaías 745 años antes de Cristo. Hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Número 9, aleluya, los ministerios serán humildes, humildes. Todos éramos siervos, siervos, siervos. Hoy no, apóstoles, patriarcas, profetas, grandotes, reverendotes con esos títulos grandes. Y esta gente, hermano, se le ha inflamado la cabeza grandota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es vanidad, todo es arrogancia. La iglesia es más arrogante que nunca en la historia. Se le ha ido a la cabeza. Los cantantes ya no son adoradores, ahora son artistas. Y mientras más famoso el predicador o el ministro, ya es un hombre, es una celebridad, ya es famoso, ya, óigame, ahora firma autógrafos, ahora llega con agentes publicitarios, con representantes, secretarios de secretarios para alcanzarlo. Es hasta inaccesible. Wow, increíble. Los ministerios en mi tiempo eran humildes, eran sencillos. Gigi Ávila fue un gran ministro del Evangelio, muy conocido en el mundo de Latinoamérica y bueno, y del mundo entero, y era amigo de mi casa. Recuerdo bien que yo tenía 15 años cuando me convertí, cuando entregué mi corazón al Señor, y Gigi Ávila era amigo, era siervo. Mira, Gigi, ven acá, éramos normales. En ese tiempo, Domingo Pilarte, Santos Dorville, Raimundo y Eugenio Jiménez, que estos dos hombres llegaron a llenar los estadios de Sudamérica con 100,000 personas, increíble, pero eran sencillos, eran humildes, eran siervos de Dios, siervos de Dios. Número 10, el derramamiento del Espíritu Santo era genuino, era verdadero, era ordenado. No esas aberraciones carismáticas que tenemos hoy en día, esos desórdenes. Y a muchas de las cosas que estamos viendo hoy dentro de la iglesia carismática y hasta pentecostal le llaman mover del Espíritu Santo, y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es santo y no apoya ni respalda nada de las cosas que hoy pasan por nombre de Él. No, las cosas del Espíritu, genuinas, legítimas, auténticas, eran ordenadas. Los dones del Espíritu Santo, el mensaje en lenguas, con la interpretación de lenguas, las profecías, el don de ciencia, el don de discernimientos de espíritu, de sabiduría, de milagros. Bueno, todos estos dones se manifestaban en la congregación para edificación y consolación y bendición de la iglesia. Ese era mi tiempo, mi generación. Las 10 características de mi generación. Y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, sin menostimar a nadie en este tiempo. Yo sé que en los últimos días veríamos una cantidad de apostasía increíble, pero es por falta de conocimiento, porque la gente no busca a Dios, porque la gente no se intimida con Dios, por la vanidad, por la arrogancia, por la falta de fe, por la falta de integridad, porque la gente no está definida con el Señor, porque ya no hay mensajes poderosos de la palabra. ¿Por qué? Porque en muchas áreas la iglesia de hoy ya no es la iglesia de mi generación. Y cómo extraño ese tiempo, cómo extraño ese tiempo donde la generación de antes, y lo digo de nuevo, era mejor que la generación de ahora. Hay que volver a la senda antigua. Pablo decía que la forma que se sirve al Señor es una forma muy definida de amar, de buscar, de servir. Y mire, Pablo dejó tremenda marca, tremenda huella. Y Pablo nos enseñó 2 cosas: amar a Jesucristo y estar apasionado por la obra del Señor, 100%. Y Dios habló 600 años antes de Cristo a través del profeta Jeremías y dijo: paraos sobre los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. Regresemos a esas sendas antiguas. Las 10 características de mi generación, de una generación cristiana mejor que la de hoy. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.